El marido millonario humilló a su esposa por estar en silla de ruedas. «Maldita, no sirves para nada». Lo que sucedió lo hizo caer de rodillas. Álvaro del Castillo siempre había sido un hombre ambicioso. Desde joven, entendió que el poder no se hereda, se toma con inteligencia, astucia y determinación. Logró construir un imperio empresarial que lo convirtió en uno de los hombres más influyentes del país. Riqueza, prestigio y reconocimiento eran su mayor orgullo. Pero si había algo que cuidaba con especial esmero, era su imagen. Todo en su vida estaba meticulosamente planeado, y eso incluía a su esposa, Carolina. Desde que la conoció, supo que ella era la pieza perfecta para completar su mundo. Hermosa, elegante y discreta, provenía de una buena familia. Educada en los mejores colegios y criada para ser la esposa ideal, Carolina representaba la perfección, y Álvaro se encargó de moldearla para que encajara a la perfección en su vida, no porque la amara, sino porque proyectaba la imagen de una esposa impecable, la mujer que cualquier empresario envidiaría tener a su lado. Para él, el matrimonio no se trataba de amor ni de compañerismo, se trataba de control. La mujer que compartiera su vida debía ser refinada, obediente y saber cuál era su lugar. Aquella noche, Álvaro y Carolina asistieron a una cena de negocios en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. El lugar estaba repleto de empresarios, políticos y figuras importantes de la alta sociedad, mientras los hombres hablaban de inversiones, proyectos multimillonarios y estrategias de poder. Las esposas se limitaban a sonreír y a sentir, sin opinar, sin interrumpir. Carolina, como siempre, era la esposa ejemplar. Con un vestido azul de diseñador y su cabello perfectamente recogido, mantenía la postura recta y la sonrisa ensayada, escuchando en silencio mientras su marido hablaba con otros empresarios. «Álvaro, viejo amigo, qué gusto verte», dijo uno de los inversionistas más importantes del país, estrechando su mano con energía. «Fernando, el gusto es mío», respondió Álvaro con su sonrisa calculada. «Tu esposa, como siempre, una verdadera joya, siempre tan elegante, tan correcta, una dama en todo el sentido de la palabra». Álvaro deslizó su brazo alrededor de la cintura de Carolina, presionándola levemente contra él. «Sí, mi esposa es perfecta», dijo con orgullo. Carolina sonrió automáticamente. Estaba acostumbrada a ese tipo de comentarios. Desde que se casó con Álvaro, había aprendido que su papel era ese: ser perfecta, ser la esposa ideal. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sintió una punzada de incomodidad. Era un halago, sí, pero también una sentencia. Cada vez que alguien elogiaba su perfección, se sentía más atrapada en una jaula invisible. La cena avanzó entre risas, brindis y conversaciones superficiales. Álvaro se movía con soltura en su mundo, disfrutando de la admiración que despertaba. Carolina, en cambio, sentía un vacío difícil de explicar. Mientras observaba a su esposo hablar con arrogancia sobre sus últimos logros, se preguntó si alguna vez había sido realmente feliz. Desde fuera, su vida parecía envidiable. ¿Quién no querría ser la esposa de un hombre como Álvaro del Castillo? Pero dentro de ella, la sensación de estar viviendo una vida prestada se hacía cada vez más grande. Cuando la cena terminó, mientras Álvaro conversaba con otros empresarios, Carolina aprovechó para salir un momento a la terraza del restaurante y respirar aire fresco. La brisa nocturna acarició su piel y por primera vez en mucho tiempo sintió un leve suspiro de libertad. Fue entonces cuando una voz familiar la sacó de sus pensamientos. «Siempre tan perfecta, Carolina». Carolina se giró rápidamente y su corazón dio un vuelco. Frente a ella estaba Antonio, un viejo amigo de la universidad. «Antonio, no puedo creerlo. ¿Qué haces aquí?». Él le sonrió con calidez. «Trabajo en la ciudad desde hace un par de años. Nunca pensé que te encontraría aquí. Yo, bueno, ya sabes, casada, ocupada, con poco tiempo para... nada». Antonio la miró con cierta nostalgia. «Siempre pensé que harías grandes cosas. Tenías sueños, querías viajar, querías ayudar a la gente, pero te casaste con él y todo cambió». Carolina sintió un nudo en la garganta antes de casarse con Álvaro. Tenía tantas aspiraciones,
pero con el tiempo las dejó de lado. Las cosas cambian. Su sonrisa fue más una mueca de resignación que de felicidad. Antes de que pudiera agregar algo más, sintió una presencia detrás de ella. Álvaro había llegado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con frialdad. Mirando a Antonio con una expresión severa, Antonio sostuvo su mirada sin titubear. Solo saludaba a una vieja amiga. «Mi esposa no necesita amigos», respondió Álvaro, deslizando su brazo alrededor de la cintura de Carolina en un gesto posesivo. Antonio suspiró, entendiendo lo que sucedía. Miró a Carolina por última vez y asintió con amabilidad. «Espero que seas feliz». Carolina lo observó alejarse, sintiendo una punzada en el pecho. ¿Era feliz? No estaba segura. El camino de regreso a casa fue tenso. Álvaro conducía con el rostro serio. «No me gusta que hables con extraños». «Antonio no es un extraño. Es un amigo de la universidad. No necesito explicaciones. Tú eres mi esposa y punto». Carolina sintió un escalofrío. Cada día Álvaro dejaba más claro que para él, ella era una posesión. Al llegar a casa, subió las escaleras sin decir una palabra y se encerró en el baño. Se miró en el espejo y vio a una mujer diferente. La Carolina que soñaba con recorrer el mundo. Con hacer algo importante con su vida ya no estaba. Se sentó en el borde de la bañera y cerró los ojos. Por primera vez, sintió que su matrimonio no era un privilegio, sino una prisión. Aquella noche, mientras Álvaro dormía plácidamente, Carolina entendió que algo en su interior había cambiado. El día siguiente amaneció con un sol radiante. Pero para Carolina, todo seguía igual de gris. Despertó y miró al hombre que dormía a su lado, ajeno a todo lo que ocurría en su interior. Álvaro del Castillo era un hombre poderoso, el tipo de persona que jamás se detenía a cuestionar su propia felicidad, simplemente asumía que tenía todo bajo control, incluyendo a su esposa. Pero ella ya no podía ignorar el vacío que crecía dentro de ella. Se levantó en silencio y fue al baño. Se miró en el espejo y vio a una mujer hermosa. Sí, pero con los ojos apagados. La conversación con Antonio de la noche anterior seguía resonando en su cabeza. Aún era la misma persona que soñaba con viajar, con hacer algo significativo, no. Esa Carolina había desaparecido hacía mucho tiempo. El sonido de la ducha despertó a Álvaro, quien, como cada mañana, revisó su teléfono antes de siquiera notar la ausencia de Carolina en la cama. Cuando ella salió del baño, él ya estaba de pie vistiéndose con prisa. «Hoy cenaremos con los Montenegro. Quieren discutir una nueva inversión», anunció sin mirarla. Carolina asintió mecánicamente. No importaba si tenía otros planes, sus compromisos sociales siempre eran decididos por Álvaro. «Claro, ¿a qué hora?» «A las 8. Ponte algo elegante, sabes lo que me gusta». Carolina contuvo un suspiro. No era una petición, era una orden disfrazada de sugerencia. Años atrás habría querido discutir, pero ahora, ¿de qué servía? Su voluntad había sido anulada por completo. La jornada transcurrió sin mayores incidentes, hasta que por la tarde Álvaro la llamó. «Voy por ti en 10 minutos. Vamos a la casa de campo. Ahora, pero tenemos la cena. Nos da tiempo de sobra, no discutas». Colgó sin darle oportunidad de decir más. Carolina miró su reflejo en la pantalla apagada del teléfono. Nunca tenía voz en su propio matrimonio. Cuando Álvaro llegó, ella ya lo esperaba afuera con un vestido sencillo y su cabello suelto. No estaba de humor para jugar a ser la esposa perfecta. Subió al coche y el silencio entre ellos fue pesado. Álvaro tenía el ceño fruncido, visiblemente molesto por algo que no había mencionado. «¿Te das cuenta de cómo me hiciste quedar anoche?», soltó de repente. Carolina parpadeó. «¿De qué hablas?» De Antonio. ¿Qué necesidad tenías de hablar con él? Parecías una niña tonta coqueteando con un viejo amor». «No era un coqueteo, solo una conversación. No quiero verte hablando con otro hombre de nuevo. ¿Entendiste?» Carolina sintió que la sangre le hervía. Durante años había soportado los desplantes, las humillaciones, la indiferencia, pero esa noche había sido solo una charla inocente, y aún así, Álvaro la hacía sentir como si hubiera cometido una traición. «¿Y tú?», preguntó en voz baja, sin poder contenerse. «¿Qué? Tú puedes salir con quien quieras, pero yo ni siquiera puedo hablar con un viejo amigo».
Álvaro soltó una carcajada fría. Tú y yo no somos iguales, Carolina. Yo hago lo que quiero porque soy el que mantiene este matrimonio. Carolina desvió la mirada hacia la ventanilla. Ese era Álvaro. Ese era el hombre con quien se había casado. El camino hacia la casa de campo era largo y serpenteante. Subían una carretera de montaña, rodeados de árboles altos y un cielo que amenazaba con lluvia. La tensión en el auto era sofocante. Carolina sentía el pecho oprimido, como si de pronto todo lo que había reprimido durante años estuviera a punto de estallar. Si tanto te molesta lo que hago, ¿por qué sigues casado conmigo? Soltó de repente. Álvaro giró el rostro hacia ella, entre sorprendido y molesto. ¿Qué tontería estás diciendo? Digo que si te avergüenzo tanto, si te incomodo tanto, ¿por qué sigues conmigo? Porque eres mi esposa, y eso no va a cambiar. Carolina sintió un escalofrío ante la frialdad con la que lo dijo, como si ser su esposa fuera una condena ineludible, como si no tuviera otra opción, como si fuera de su propiedad. La tormenta que se había anunciado en el horizonte comenzó a hacerse presente con un par de relámpagos a lo lejos. El viento soplaba con fuerza y las primeras gotas golpeaban el parabrisas. Álvaro aumentó la velocidad, molesto por la discusión. Baja la velocidad, Álvaro. No me digas cómo conducir. Vas demasiado rápido. Déjame en paz, Carolina. Pero entonces, un sonido ensordecedor llenó el auto. El estruendo de un trueno, la llanta que patinó en el pavimento mojado, el chirrido de los frenos cuando Álvaro trató de recuperar el control. El coche derrapó peligrosamente hacia el borde de la carretera. Carolina gritó aferrándose al asiento, y en un par de segundos que parecieron eternos, el mundo se volteó. El auto giró y se salió del camino, cayendo por un barranco. Carolina sintió el impacto contra su cuerpo, la fuerza del golpe sacudiéndola por completo. Todo se volvió un torbellino de luces y sombras, hasta que, finalmente, todo quedó en silencio. Cuando abrió los ojos, lo primero que sintió fue el dolor punzante en todo su cuerpo. Estaba atrapada, el coche destrozado a su alrededor. Intentó moverse, pero un frío aterrador la recorrió cuando notó que no sentía sus piernas. El pánico la invadió. Intentó gritar, pero su voz era apenas un hilo ahogado. No podía mover las piernas. A su lado, Álvaro gimió de dolor, sujetándose la cabeza. Estaba herido, pero consciente. Abrió los ojos y miró a Carolina, y por una fracción de segundo, ella vio algo que nunca había visto en su expresión. «Miedo, Carolina», murmuró. Ella intentó moverse de nuevo, pero no pudo. Las piernas no respondían. Fue en ese momento cuando entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. El sonido de las sirenas rompía el silencio de la noche. Mientras Carolina era trasladada al hospital, su cuerpo estaba entumecido, sus pensamientos dispersos, y la única imagen que se repetía en su mente era la del impacto. La desesperación crecía en su pecho cada vez que intentaba mover las piernas y no sentía nada. Quiso gritar, pero el miedo le cerró la garganta. Algo estaba mal. Cuando llegó a urgencias fue recibida por un equipo médico que se movía con rapidez. Escuchaba voces a su alrededor, órdenes que no podía procesar del todo. Lo único que podía hacer era mirar el techo blanco mientras la llevaban en una camilla. A su lado, Álvaro caminaba, con un vendaje en la frente y una expresión de tensión que no se debía a su propio estado, sino al impacto de la situación en su imagen. Carolina lo conocía demasiado bien. Sabía que su preocupación no era por ella, sino por el escándalo que representaba el accidente. Horas después, cuando abrió los ojos nuevamente, estaba en una habitación blanca, conectada a máquinas y con un dolor profundo en la espalda. Intentó moverse. Nada. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Intentó otra vez nada. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de su pánico interno. Un médico entró con una expresión grave. «Señora del Castillo, hemos revisado sus radiografías y hay algo que necesito explicarle con calma». Carolina sintió que la realidad se desmoronaba antes de que él siquiera hablara. Su corazón latía desbocado. ¿Qué sucede, doctor?», el médico suspiró. «El impacto del accidente dañó gravemente su columna. Hay una lesión severa en la médula espinal, y eso ha causado una parálisis en la parte inferior de su cuerpo».
El aire abandonó sus pulmones. «¿Pero puedo recuperar la movilidad?», preguntó con la voz temblorosa. El doctor se tomó unos segundos antes de responder. «Es difícil decirlo. Necesitaremos terapia intensiva. Pero no hay garantías. No hay garantías». Esas palabras resonaron en su mente como una sentencia de muerte. Álvaro entró a la habitación poco después con el rostro serio. Y el doctor le explicó la situación. Él no reaccionó de inmediato. Solo la miró en silencio, como si no supiera qué decir. Pero Carolina conocía a su marido, y en sus ojos no vio dolor ni preocupación, sino molestia. Molestia porque su esposa perfecta ya no lo era. Las primeras semanas en el hospital fueron un infierno. Carolina recibía terapias diarias y cada día despertaba con la esperanza de que sus piernas respondieran. Cada día intentaba mover los dedos de los pies, una rodilla, cualquier cosa, pero nada sucedía. Se aferraba a la esperanza de que su cuerpo sanara con el tiempo, pero la mirada de los médicos siempre era la misma. Llena de compasión, Álvaro apenas la visitaba. Se mantenía ocupado con asuntos importantes y cuando aparecía, solo lo hacía para revisar cómo estaban los trámites médicos o para asegurarse de que todo el hospital supiera que su esposa estaba siendo atendida con los mejores especialistas. No le tomaba la mano, no le decía palabras de aliento, no la miraba como antes. La frialdad en sus ojos era evidente. Finalmente, después de un mes, le dieron el alta. Carolina esperaba que, al regresar a casa, las cosas fueran más fáciles. Se equivocó. La primera señal de que algo había cambiado para siempre fue cuando llegaron a la mansión y Álvaro no la ayudó a bajar del auto. Se limitó a abrir la puerta, y cuando vio que Carolina no podía moverse con facilidad, suspiró impaciente. «Te mandaré traer a alguien para que te asista», dijo con indiferencia. Carolina sintió un nudo en la garganta. En el hospital le habían enseñado a moverse en la silla de ruedas, pero no era lo mismo hacerlo en casa. En su propio hogar se sentía como una extraña. El personal de la casa la miraba con lástima, y ella lo odiaba. Odiaba sentir que cada paso que daba era observado, que su independencia se había evaporado. Pero lo que más la hería era la actitud de Álvaro. Días después, durante una cena, Carolina intentó servirse agua y el vaso resbaló de sus manos. Cayendo al suelo y haciéndose añicos, el sonido del cristal rompiéndose hizo que todos en la mesa se quedaran en silencio. Álvaro, quien hasta ese momento había estado mirando su teléfono, levantó la vista con molestia. «¿Otra vez?», dijo con frialdad. «Lo siento», susurró Carolina agachando la cabeza. «Por Dios, Carolina, ni siquiera puedes sostener un vaso sin hacerlo un desastre, maldita sea. No sirves para nada». La humillación la golpeó como una bofetada. Sentía las miradas de los empleados sobre ella, pero nadie se atrevió a intervenir. Su esposo acababa de decirle, sin el menor remordimiento, que era inútil. Esa noche, Carolina lloró en silencio en su habitación. Ya no compartía cama con Álvaro. Él había decidido mudarse a otra habitación de la mansión, alegando que necesitaba descansar sin interrupciones. Cada vez la excluía más de su vida, como si quisiera borrarla, como si deseara que simplemente desapareciera. Los días se convirtieron en semanas y la situación solo empeoró. Álvaro dejó de invitarla a eventos sociales. Si había una reunión importante, ella no era parte de ella. Cuando había visitas, le decía que se quedara en su habitación. No quería que sus socios ni amigos la vieran así. No quería que supieran que su esposa perfecta ahora era imperfecta. «No hace falta que bajes», le decía cada vez que había una reunión en casa. «¿Por qué? Esta también es mi casa. Porque no quiero que la gente te vea así. No quiero que me den miradas de lástima por tener una esposa inválida». Carolina sintió cómo el dolor se convertía en rabia. Álvaro no la veía como su esposa, como la mujer con la que compartió años de matrimonio. Solo la veía como una carga, un error en su vida perfecta. Pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. Si él pensaba que podía enterrarla en el olvido, estaba muy equivocado. Carolina despertó temprano, como de costumbre, pero ya no tenía prisa por levantarse. Antes, su rutina comenzaba con un desayuno compartido con Álvaro, seguido de algún evento social o reuniones con las esposas de los socios de su marido.
Ahora despertaba sola en una habitación que alguna vez fue su refugio y que, desde su regreso a la casa, se había convertido en su prisión desde que volvió del hospital. Cada día en la mansión era una tortura silenciosa. Álvaro apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era para hacerle sentir su desprecio. Su esposo, aquel hombre que antes la presumía en cada evento, ahora la veía como una sombra indeseada, la ignoraba en los pasillos, pasaba de largo cuando entraba en una habitación y ni siquiera hacía el esfuerzo de ocultar su fastidio cuando tenía que dirigirse a ella. La primera vez que Carolina intentó bajar a cenar con él, el desprecio de Álvaro fue evidente. Cuando entró en el comedor en su silla de ruedas, él alzó la vista del teléfono y su expresión se endureció. «¿Qué haces aquí?», preguntó con tono seco. «Vine a cenar contigo. No es necesario, puedes comer en tu habitación». «Esta es mi casa, Álvaro. Tengo derecho a sentarme en mi propia mesa». Él dejó los cubiertos con un golpe seco contra el plato y se inclinó sobre la mesa, mirándola con una frialdad que la hizo estremecerse. «Carolina, ¿de verdad quieres hacer esto más difícil? Ya tienes suficiente con lo que pasó. No necesitas que la gente te vea así». Esa noche, Carolina no probó bocado, se retiró sin decir nada, pero por dentro algo se quebró. Las semanas siguientes no fueron mejores. Álvaro comenzó a traer mujeres a la mansión sin el menor disimulo. No le importaba si Carolina estaba en casa. Su desprecio hacia ella era absoluto. Los empleados, acostumbrados a su arrogancia, tampoco decían nada. Solo bajaban la mirada cuando Carolina pasaba por los pasillos, como si ella fuera un fantasma que nadie quería reconocer. Una tarde, Carolina escuchó risas provenientes de la sala principal, rodó su silla con dificultad hasta la escalera y desde arriba vio a Álvaro acompañado de una mujer alta y elegante, con un vestido rojo ajustado. Estaban sentados en el sofá demasiado cerca, compartiendo una copa de vino. «Álvaro, ¿segura que no habrá problemas?», preguntó la mujer con una sonrisa seductora. «Problemas, no te preocupes, mi esposa ya no cuenta», respondió él con desdén, sin saber que Carolina los observaba. Ella sintió un nudo en la garganta, no porque aún lo amara, sino porque aquel hombre que había sido su esposo ahora hablaba de ella como si no existiera, como si fuera un objeto roto que había dejado de ser útil. Decidió no quedarse allí y volvió a su habitación, sintiendo una mezcla de dolor y rabia que se acumulaba en su pecho. Sabía que Álvaro nunca había sido un hombre bueno, pero nunca imaginó que llegaría a ese nivel de crueldad. Un par de días después, Carolina decidió hacer algo por sí misma. Llamó a Marta, su fisioterapeuta del hospital, y le pidió que fuera a la mansión para ayudarla a recuperar su fuerza. No estaba dispuesta a quedarse encerrada, esperando a que Álvaro terminara de destruirla. Cuando Marta llegó, Carolina sintió un pequeño alivio. Era la primera persona que la trataba con amabilidad en semanas. «Me alegra verte con ánimos, Carolina. La terapia no será fácil, pero si trabajamos todos los días, hay posibilidades de mejorar tu movilidad». Carolina asintió con determinación. No iba a rendirse, pero cuando Álvaro llegó esa noche y vio a Marta en la sala con Carolina, su expresión se oscureció. «¿Qué hace ella aquí? Es mi fisioterapeuta. ¿Me ayudará con mis ejercicios?». Álvaro cruzó los brazos mirándola con burla. «¿Para qué? ¿No vas a volver a caminar?». «Carolina, deja de hacerte ilusiones». Su comentario fue un golpe directo al corazón, pero Carolina no dejó que la viera derrumbarse. «Eso no lo sabes», respondió con firmeza. Él soltó una risa seca. «Haz lo que quieras, pero no pierdas mi tiempo ni mi dinero con cosas inútiles». Carolina apretó los puños. Cada día, Álvaro intentaba aplastarla, reducirla a nada, pero él no entendía algo. Ella no era la misma mujer sumisa de antes. Esa noche, cuando se quedó sola en su habitación, tomó su teléfono y buscó en internet sobre personas que habían superado lesiones como la suya. Leyó historias de hombres y mujeres que, con esfuerzo y perseverancia, lograron recuperar la movilidad. Quizás no completamente, pero lo suficiente para ser independientes. Por primera vez en semanas, sintió una chispa de esperanza. Si nadie iba a ayudarla, entonces ella misma encontraría la forma de salir adelante. Álvaro podía despreciarla, ignorarla y humillarla todo lo que quisiera,
Pero él no tenía idea de lo fuerte que ella podía ser. Carolina aún no lo sabía, pero ese día marcó el inicio de su transformación, una transformación que, tarde o temprano, haría que Álvaro se arrepintiera de cada palabra cruel que le había dicho. Carolina despertó con una sensación extraña. Por primera vez en semanas, no sintió solo desesperanza, sino también determinación. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que el desprecio de Álvaro la destrozara, aceptando su nueva realidad como si fuera una condena irreversible. Pero después de leer durante toda la noche sobre personas que habían logrado superar situaciones similares, sintió que había encontrado un pequeño rayo de luz en la oscuridad. Aún así, sabía que el camino no sería fácil. La indiferencia de Álvaro seguía pesando sobre ella como una losa, y la forma en que la trataba, como si fuera un mueble inservible, le recordaba cada día que para él ya no tenía valor alguno. Pero Carolina no iba a dejar que él determinara su destino. No más. Marta llegó puntualmente a la mansión para su primera sesión de terapia. Carolina la recibió en la sala, con la mirada decidida. ¿Lista para trabajar?, preguntó Marta con una sonrisa alentadora. «Lista», afirmó Carolina sin titubear. La terapeuta la ayudó a pasar de la silla de ruedas a una camilla especialmente adaptada para los ejercicios. Durante la primera media hora, Carolina intentó hacer movimientos simples con las piernas, tratando de reactivar cualquier señal de respuesta. El dolor y la frustración aparecieron de inmediato. No sentía nada. Cada intento de mover los pies era como tratar de levantar un peso inexistente. «No te desesperes», dijo Marta con paciencia. «Tu cuerpo necesita tiempo. Vamos a trabajar la fuerza en la parte superior primero y después avanzaremos». Carolina asintió, pero por dentro sentía que una sombra oscura la envolvía. ¿Y si nunca recuperaba la movilidad? ¿Y si estaba aferrándose a una esperanza absurda? En ese momento, la voz de Álvaro resonó en la sala. «¿Sigues con esto?». Carolina levantó la vista y lo encontró de pie en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados y una mirada de absoluto desdén. Vestía su traje perfectamente planchado. «¿Listo para salir a otra reunión de negocios?». «Sí», respondió Carolina con firmeza. «Pierdes tu tiempo», soltó él con una sonrisa burlona. «Lo que tienes no se cura con esfuerzo, pero bueno, si quieres seguir con esta fantasía, hazlo. Solo no conviertas esta casa en una clínica». Marta lo fulminó con la mirada. Pero Carolina se mantuvo firme. «Haz lo que quieras, Álvaro, no necesito tu aprobación». Él soltó una carcajada seca. «Claro que no, pero no esperes que me quede aquí a verte fingir que puedes cambiar tu destino». Dicho eso, se giró y salió de la casa sin despedirse. Carolina cerró los ojos, sintiendo una punzada de rabia y dolor. No quería que sus palabras la afectaran, pero lo hacían. Era imposible ignorar la crueldad de alguien a quien una vez amó. Marta le apretó la mano. «No lo escuches. Él no tiene derecho a definir lo que puedes o no hacer». Carolina asintió. No dejaría que Álvaro la destrozara más. Después de una hora de ejercicios, Marta se marchó, prometiendo volver al día siguiente. Carolina se quedó en la sala contemplando su reflejo en el enorme ventanal. No era la misma mujer de antes, pero tampoco estaba dispuesta a seguir siendo la sombra de lo que fue. Horas más tarde, una de las empleadas de la casa entró tímidamente a su habitación. «Señora Carolina, hay alguien en la puerta que pregunta por usted». Carolina frunció el ceño. «¿Quién es?». «Dice que se llama Antonio». El corazón de Carolina dio un vuelco. No había vuelto a ver a Antonio desde aquella noche en el restaurante, cuando Álvaro lo había tratado con desprecio. ¿Qué hacía allí? Pidió que lo dejaran entrar minutos después. Antonio apareció en el umbral de su habitación, con un ramo de flores en las manos y una expresión de preocupación. «Carolina, lamento no haber venido antes». Ella le sonrió con nostalgia. «No tenías por qué venir, Antonio». «Sí tenía», dijo él sentándose frente a ella. «Supe del accidente y quise venir antes, pero imaginé que Álvaro no lo permitiría». Carolina suspiró. «Álvaro no se preocupa por quién entra o sale de la casa mientras no interfiera con su imagen pública». Antonio frunció el ceño. «¿Siempre ha sido así contigo?». Carolina desvió la mirada, no podía mentir. «Antes era diferente, pero supongo que nunca me di cuenta de quién era realmente».
Antonio tomó su mano con suavidad. Me duele verte así, Carolina, no por tu condición, sino porque te noto rota. Tú eras fuerte, decidida, llena de vida. Carolina sintió un nudo en la garganta. Era cierto. ¿Había dejado que Álvaro la destruyera por completo? Estoy intentando reconstruirme, susurró. Si alguna vez necesitas ayuda, si quieres salir de aquí, yo estaré para ti. Las palabras de Antonio la desarmaron. Salir de allí, nunca lo había pensado, porque su vida siempre estuvo atada a Álvaro. Pero, ¿y si tenía otra opción? Antonio se despidió poco después, dejándola con un torbellino de pensamientos. Esa noche, mientras el silencio envolvía la casa, Carolina miró al techo de su habitación y comprendió que tenía que tomar una decisión. Podía seguir siendo la mujer que Álvaro despreciaba, o podía demostrarle, a él y a sí misma, que aún tenía el poder de cambiar su vida. El fuego en su interior empezó a encenderse de nuevo. Álvaro creía que la había destruido por completo, pero estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba su arrogancia. Álvaro del Castillo nunca había sentido el miedo de perder. Siempre estuvo en la cima desde joven. Aprendió que el dinero podía comprar todo: respeto, poder, influencia, incluso amor, pero ahora, sin darse cuenta, su mundo estaba a punto de desmoronarse. Esa mañana, como cualquier otra, se levantó temprano, se arregló con su impecable traje a medida y se dirigió a su oficina con la misma seguridad de siempre. Mientras conducía su lujoso automóvil, ignoró varias llamadas de sus asesores financieros. No le gustaban los problemas, prefería que le dieran soluciones, no noticias incómodas. Al llegar, su secretaria, Leticia, lo recibió con una expresión de preocupación. «Señor del Castillo, el señor Ramírez lo está esperando en su despacho. Dice que es urgente». Álvaro frunció el ceño. Ramírez era su contador de confianza, el hombre que manejaba sus cuentas personales y empresariales. Si estaba allí sin previo aviso, significaba que algo no iba bien. «Dile que pase». Minutos después, Ramírez entró con una carpeta en la mano y una mirada tensa. «Álvaro, tenemos un problema serio. Dilo de una vez». Ramírez respiró hondo y abrió la carpeta. Durante los últimos meses, las inversiones en el sector inmobiliario han generado pérdidas millonarias. Además, los contratos con los proveedores en el extranjero se han desplomado por el alza en los costos de importación. Pero lo peor es... Álvaro golpeó la mesa con impaciencia. «Ve al grano. El fondo de reserva de la empresa está casi vacío». Un escalofrío recorrió la espalda de Álvaro. «Eso es imposible». Ramírez sacó varios documentos y los deslizó sobre la mesa. «Tienes aquí los reportes. No es solo un problema de flujo de efectivo. Hay desvíos de dinero». Álvaro tomó los papeles y comenzó a leer con el ceño fruncido. Sus números no cuadraban. Había retiros de cuentas que él no había autorizado. ¿Quién demonios hizo esto? Ramírez bajó la voz. «Tu socio, Ignacio Fernández, ha estado sacando dinero de los proyectos de inversión para financiar sus propios negocios. Y lo peor es que lo hizo con tu firma, o mejor dicho, con una falsificación muy bien hecha». Álvaro sintió un calor subir por su rostro. Ignacio, su amigo de años, se levantó de golpe. «Llama a mi abogado, voy a acabar con ese maldito». Pero Ramírez no parecía tan convencido. «Álvaro, Ignacio no actuó solo». «¿De qué hablas? Hay otros inversionistas involucrados, gente poderosa. Si inicias acciones legales, sacarán a la luz todos los contratos fraudulentos que firmaste sin leer, y créeme, te hundirán por primera vez en años». Álvaro sintió una punzada de inseguridad. No estaba en control. ¿Cuál es la solución? Ramírez tragó saliva. «Vender activos, casas, autos, propiedades. Necesitas dinero inmediato para tapar los huecos o la empresa colapsará en cuestión de meses». Álvaro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Él, Álvaro del Castillo, reducido a vender sus bienes como un comerciante arruinado. «Eso no va a pasar», murmuró con furia. Ramírez suspiró. «O haces algo ahora o terminarás en bancarrota». Álvaro salió de la oficina con un nudo en el estómago, encendió su teléfono y revisó sus mensajes. No había ninguno de Ignacio. El cobarde se estaba escondiendo, pero su humillación apenas estaba comenzando.
Esa misma tarde, cuando intentó pagar la cuenta en un restaurante de lujo, su tarjeta fue rechazada. El mesero lo miró con una mezcla de confusión y lástima. «Señor, parece que hay un problema con su tarjeta». Álvaro sintió la sangre hervir en sus venas. «Eso es imposible. Inténtalo de nuevo». El mesero lo hizo, y el resultado fue el mismo. Saldo insuficiente. Los murmullos comenzaron a surgir en las mesas cercanas. Algunas personas lo reconocieron. Álvaro del Castillo, el empresario intocable, rechazado en público, maldijo por lo bajo, sacó efectivo y pagó de mala gana antes de salir del restaurante. Necesitaba recuperar el control. Decidió hacer algo que jamás imaginó: llamar a Carolina. Aunque la despreciaba, aunque ya no le importaba su presencia, su esposa aún tenía acceso a cuentas y propiedades. Tal vez podía convencerla de mover dinero para ayudarlo. Al llegar a casa, la encontró en el jardín trasero con Marta, su fisioterapeuta. Se veía diferente, más fuerte, más serena. «Necesito hablar contigo», soltó sin rodeos. Marta lo miró con desconfianza. «Déjanos solas, por favor», pidió Carolina con voz tranquila. Marta asintió y se retiró. Cuando quedaron solos, Carolina cruzó los brazos. «¿Qué quieres, Álvaro?». Él la miró fijamente, analizando su expresión. No había sumisión en su mirada. «Necesito que transfieras dinero a mi cuenta. Es temporal». Carolina soltó una risa sarcástica. «¿Dinero? ¿Tú pidiéndome dinero?». Álvaro apretó la mandíbula. «No es un favor, es una orden. Hace mucho que dejé de seguir tus órdenes». Él sintió una punzada de furia. «Carolina, escúchame bien. Si la empresa cae, todo lo que tienes también se irá al diablo». Carolina lo observó en silencio. «¿Sabes qué es lo más irónico? Hace meses me tratabas como si no sirviera para nada. Ahora eres tú el que está en problemas». Álvaro sintió un vacío en el estómago. Ella estaba disfrutando verlo caer. Carolina tomó aire y se acercó lentamente. «No voy a darte ni un centavo. Si tu imperio se derrumba, es tu problema». «Carolina, no seas ridícula». «Ridícula, ridículo eres tú, Álvaro. Te burlaste de mí, me humillaste, me hiciste sentir insignificante. Ahora te toca saber lo que es estar solo». Él la miró con odio, pero también con miedo. Por primera vez Carolina tenía el poder. Se giró y salió de la casa con el corazón latiendo con furia. No podía perder, no iba a perder, pero en el fondo supo que su caída ya había comenzado. Álvaro salió de la mansión furioso, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Carolina lo había rechazado. Carolina, la mujer que él había menospreciado, humillado y tratado como un estorbo. Ahora tenía el descaro de negarle ayuda. No lo podía creer. Encendió su auto y pisó el acelerador con fuerza. Necesitaba una solución inmediata. Si Carolina no iba a ceder, buscaría otra forma de salir de la crisis. Su primer impulso fue llamar a Ignacio, su supuesto amigo y socio. Durante años, Ignacio se había beneficiado de sus negocios, asistido a sus fiestas, compartido las ganancias de su éxito. Seguramente ahora le devolvería el favor. Marcó su número con rapidez, pero la llamada fue enviada directamente a buzón de voz. Frunció el ceño y volvió a intentarlo. Nada, el maldito no contestaba. Desvió el auto hacia el club de empresarios donde solía reunirse con sus contactos. Aún tenía amigos, aún tenía poder, o eso creía. Cuando entró, el ambiente era el mismo de siempre: whisky caro, humo de habanos y conversaciones sobre inversiones millonarias. Caminó con paso firme hasta la mesa donde Ignacio solía sentarse. Pero su asiento estaba ocupado por otro empresario. «Buenas noches», dijo con tono seco. Los hombres en la mesa lo miraron, pero ninguno se movió para hacerle espacio. Algo no estaba bien. Ignacio, que estaba entre ellos, forzó una sonrisa incómoda. «Álvaro, no esperaba verte por aquí». Álvaro sintió una punzada de rabia. «¿Y por qué no pensé que éramos socios, Ignacio?». El silencio fue pesado. Uno de los empresarios carraspeó y tomó su vaso de whisky, fingiendo estar concentrado en su bebida. «Mira, Álvaro, es un momento complicado. La situación financiera de tu empresa ha generado cierta incertidumbre». «¿Incertidumbre?», repitió sintiendo la sangre hervirle. Ignacio se acomodó en su asiento. «Los inversionistas están nerviosos, no quieren arriesgarse con alguien que... Bueno,
que podría no estar en condiciones de sostener sus negocios. Álvaro soltó una carcajada amarga. ¿Así que ahora me están dando la espalda? No lo tomes personal, dijo otro hombre con tono condescendiente. Son solo negocios. Esas palabras fueron el golpe final. Solo negocios. Durante años, había construido su imperio con alianzas estratégicas, con promesas de lealtad entre millonarios, pero ahora que estaba cayendo, todos huían como ratas de un barco que se hunde. ¡Malditos cobardes!, espetó con desprecio antes de girarse y salir del club. Mientras caminaba por la acera, encendió su teléfono y comenzó a revisar sus contactos. Aún tenía opciones. Llamó a varios empresarios con los que había trabajado, personas a las que ayudó a enriquecerse. Pero la respuesta fue la misma. Excusas evasivas, reuniones canceladas. Había pasado de ser un hombre influyente a un paria en cuestión de días. Con el orgullo herido, decidió irse a casa. Necesitaba un plan. No estaba acabado, pero cuando llegó a su mansión, un golpe de realidad lo esperó en la entrada. Había una notificación pegada en la puerta principal, un aviso de embargo. Su respiración se agitó mientras lo leía. Su casa, la casa que representaba su éxito, estaba en riesgo de ser confiscada si no saldaba una deuda millonaria. ¿Pero qué demonios es esto?, gritó, arrancando el papel. Antes de que pudiera reaccionar, vio que una de sus empleadas salía por la puerta trasera con una maleta. ¿A dónde crees que vas?, preguntó irritado. La mujer bajó la mirada con incomodidad. Señor, los pagos del personal llevan 2 meses de retraso. Muchos de nosotros no podemos seguir trabajando sin salario. Álvaro sintió un puñetazo en el estómago. ¿Me están abandonando?, la empleada suspiró. No es personal. Señor, pero ya no podemos esperar. Y con eso se marchó. Durante el resto de la noche, observó cómo, uno a uno, los empleados de la casa recogían sus cosas y se iban, los mismos que antes le obedecían sin cuestionar, los que inclinaban la cabeza ante su presencia, ahora lo dejaban sin mirar atrás. Cuando la mansión quedó en silencio, Álvaro caminó lentamente hacia el bar, sirvió un whisky y se dejó caer en un sillón. No podía creerlo. Los amigos lo abandonaban, sus empleados lo abandonaban, el mundo entero le estaba dando la espalda. Y entonces, la verdad lo golpeó con fuerza. Siempre había creído que el dinero lo era todo, que su poder lo hacía intocable, pero en el momento en que dejó de ser útil, en el momento en que mostró debilidad, todos lo desecharon. Bebió el whisky de un solo trago y cerró los ojos. Por primera vez en su vida, Álvaro del Castillo comprendió lo que era la soledad. Carolina despertó con la sensación de que algo en el aire había cambiado. Se sentía más ligera, más fuerte. Desde que decidió recuperar el control de su vida, cada día se había convertido en una oportunidad para reconstruirse. La mujer que Álvaro había intentado destruir ya no existía. Se deslizó fuera de la cama y rodó su silla hasta el espejo. Su reflejo ya no le devolvía la imagen de una víctima. No era la misma Carolina que llegó del hospital sintiéndose derrotada. Ahora veía a una mujer decidida, con fuego en los ojos. Durante semanas, había trabajado incansablemente con Marta en sus terapias. Al principio, sus músculos estaban débiles, su resistencia era mínima, pero poco a poco había empezado a recuperar fuerza en sus brazos y espalda. Sabía que quizás nunca volvería a caminar como antes, pero no iba a permitir que eso la definiera. Cuando salió de su habitación, encontró a Marta esperándola en la sala con una sonrisa. «Hoy tengo algo diferente para ti», dijo la fisioterapeuta, levantando una carpeta. «Creo que es momento de que hagas algo más que solo terapia». Carolina la miró con curiosidad. «¿De qué hablas?». Marta le entregó la carpeta. Carolina la abrió y vio varios documentos sobre empresas de moda inclusiva. «He visto cómo trabajas en tu recuperación, cómo no te rindes, y sé que antes de casarte con Álvaro querías hacer algo grande. ¿Por qué no retomas tu vida?». Carolina sintió un escalofrío. Era posible, podía volver a soñar. «No sé por dónde empezar». «Empieza creyendo en ti», respondió Marta con firmeza. Y con esto le entregó una tarjeta de contacto. Es una diseñadora que trabaja con ropa adaptada. Está interesada en colaborar con mujeres que han pasado por situaciones como la tuya. Tienes la oportunidad de hacer algo nuevo, de dejar tu marca en el mundo.
Carolina tomó aire por primera vez en mucho tiempo. Sintió algo diferente. Emoción. Quiero intentarlo. Entonces, hazlo. Ese mismo día, Carolina se contactó con la diseñadora y acordaron una reunión. Cuando llegó al estudio, se sintió fuera de lugar por un momento. Era un mundo que había dejado atrás cuando se casó con Álvaro, pero en cuanto comenzó a hablar con la diseñadora, algo dentro de ella despertó. Me gustaría crear algo para mujeres como yo, dijo Carolina con seguridad. Algo que nos haga sentir bellas, seguras, fuertes. La diseñadora sonrió. Entonces trabajemos juntas, y así comenzó su nueva vida. Carolina renacía, mientras tanto, en otro lado de la ciudad. Álvaro caminaba por las calles con el ceño fruncido y los pensamientos revueltos. Había pasado de ser el hombre más influyente de la ciudad a alguien que nadie quería ayudar. Su empresa estaba al borde del colapso. Sus socios lo habían traicionado. El mundo lo había abandonado. Intentó llamar a sus antiguos contactos una vez más, pero todos evitaban responder. Lo habían dejado atrás. Regresó a su mansión y encontró el lugar vacío. Ya no había empleados, no había sirvientes, no había nadie que lo atendiera. Se dejó caer en el sofá con una botella de whisky y encendió la televisión sin prestar atención. Pero entonces algo captó su mirada. En la pantalla, Carolina aparecía en una entrevista en vivo. El corazón de Álvaro se detuvo. Hoy nos acompaña una mujer inspiradora, dijo la presentadora, Carolina del Castillo, quien nos hablará sobre su nuevo proyecto de moda inclusiva. Álvaro apretó la mandíbula. Carolina, su esposa, la mujer a la que había tratado como un estorbo, ahora estaba en televisión. Carolina sonrió con seguridad. Este proyecto nació de mi propia experiencia. Quiero demostrar que la belleza y la fuerza no dependen de la movilidad. Quiero ayudar a otras mujeres a sentirse poderosas. La audiencia aplaudió y Álvaro sintió que la rabia lo consumía. No podía ser. Carolina, dime, ¿cómo fue este proceso para ti? Carolina miró a la cámara y sonrió con confianza. Difícil. Hubo momentos en los que creí que no lo lograría, pero aprendí algo importante. El valor de una persona no se mide por lo que otros piensan de ella, sino por lo que está dispuesta a hacer por sí misma. Álvaro lanzó la botella contra la pared. No podía soportarlo. Carolina ya no era la mujer que él controlaba. Había construido una vida sin él y lo peor de todo, se veía feliz. La mansión estaba en completa oscuridad. Solo el resplandor azul de la televisión iluminaba la sala donde Álvaro permanecía sentado, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. No podía creer lo que acababa de ver. Carolina, su esposa, la mujer que él había humillado, ignorado y despreciado, ahora estaba brillando en televisión. Se veía radiante, segura, poderosa. No solo había sobrevivido sin él, sino que se había reinventado, convirtiéndose en una figura de inspiración. Álvaro sintió un nudo en el estómago. No podía soportarlo. Bebió otro trago de whisky, pero el ardor del alcohol no pudo apagar el fuego de su rabia. ¿Cómo era posible que ella estuviera triunfando mientras él caía en la miseria? Se puso de pie de golpe, tambaleándose ligeramente. No podía quedarse de brazos cruzados. Carolina tenía que entender que aún le pertenecía, que sin importar lo que hiciera, nunca podría escapar de él. Sacó su teléfono y marcó su número. 1, 2, 3 veces. Carolina no contestó. Marcó de nuevo, nada, tiró el teléfono contra la pared con furia. No podía ignorarlo, no podía. Tomó su abrigo y salió de la casa, conduciendo a toda velocidad por la ciudad. Sabía dónde encontrarla. Si había dado una entrevista, seguramente habría una cena o evento posterior, y él iba a estar ahí, mientras tanto, en el evento de gala. Carolina sostenía una copa de champán, mientras conversaba con la diseñadora y algunos empresarios. Había pasado mucho tiempo desde que asistía a un evento social sin sentir la presión de ser la esposa perfecta. Esta vez estaba allí como una mujer independiente, dueña de su destino. «Tu historia es increíble, Carolina», dijo uno de los inversionistas con admiración. «Has logrado lo que muchos no se atreven». «No ha sido fácil», respondió ella con una sonrisa. «Pero cuando tocas fondo, solo hay una opción: levantarte». Las palabras salieron con naturalidad, pero en el fondo
Carolina sabía que aún quedaban fantasmas en su pasado, y Álvaro era el más grande de ellos, como si el destino quisiera ponerla a prueba. En ese momento, las puertas del salón se abrieron de golpe. Álvaro había llegado, vestía su mejor traje, pero su postura era tensa. Su mirada oscura parecía un animal acorralado. El murmullo de los asistentes llenó la sala. Algunos reconocieron al empresario caído en desgracia, otros simplemente sintieron la tensión en el aire. Carolina respiró hondo. No iba a temblar. Álvaro caminó con paso firme hasta quedar frente a ella. «Necesitamos hablar», dijo con voz grave. Carolina sostuvo su mirada. «No tenemos nada de qué hablar, Álvaro». Él sonrió con arrogancia. «Así que ahora te crees importante, una entrevista, y ya piensas que puedes olvidarte de quién eres». «No, Álvaro, no necesito olvidarme de quién soy, porque por fin lo sé». La respuesta lo descolocó por un instante, pero su orgullo herido no le permitió ceder. «No seas ridícula, sigues siendo mi esposa». Carolina dejó su copa sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. «No, Álvaro, no lo soy». Sacó un sobre de su bolso y se lo extendió. Él lo tomó con el ceño fruncido y lo abrió. Sus ojos recorrieron el documento con rapidez y su rostro se transformó. Eran los papeles de divorcio. «¿Esto?», murmuró sin poder creerlo. «Ya están firmados, solo falta tu firma». El silencio en la sala era sepulcral. Todos estaban viendo cómo el poderoso Álvaro del Castillo era humillado públicamente. Él levantó la vista con el rostro rojo de furia. «No puedes hacerme esto». «No solo puedo, Álvaro, ya lo hice». Por primera vez en su vida, Álvaro sintió verdadero pánico. Perdía su empresa, perdía su fortuna, y ahora perdía la única persona que, de alguna manera, siempre había estado ahí. «Carolina, ¿podemos arreglar esto?». Ella negó con la cabeza. «No hay nada que arreglar. La persona con la que me casé ya no existe, y lo que tú eres ahora, nunca lo quise en mi vida». La boca de Álvaro se abrió, pero no encontró palabras. Todos esperaban su respuesta. Finalmente, soltó el sobre y, sin decir nada más, giró sobre sus talones y salió del evento con pasos apresurados. Sabía que lo había perdido todo, y esta vez nadie iba a salvarlo. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas de la mansión acompañaba el silencio pesado que reinaba en el lugar. Por primera vez en su vida, Álvaro del Castillo estaba completamente solo. Había pasado toda la noche bebiendo. Con los papeles de divorcio tirados en la mesa frente a él, no podía creerlo. Durante años, había creído que Carolina nunca se atrevería a desafiarlo. Pero ahora, ella tenía el control. Todo lo que había construido se desmoronaba. Su empresa estaba en ruinas, su reputación destruida, sus amigos lo habían abandonado. Y ahora su esposa, su trofeo, su posesión, lo había dejado. Se pasó una mano por el rostro y miró alrededor. La mansión, que alguna vez fue el símbolo de su éxito, ahora era solo un cascarón vacío. Los empleados se habían ido. No quedaba nadie que lo atendiera, nadie que se preocupara por él. Se levantó tambaleándose y caminó por los pasillos oscuros. Todo le parecía diferente. ¿Cuándo había perdido el control? ¿En qué momento pasó de ser el hombre más poderoso de la ciudad a un don nadie? Su mirada recorrió la gran sala de estar, donde colgaban cuadros de él y Carolina en eventos sociales, rodeados de gente importante. Pero eran solo imágenes de una mentira. Había tratado a Carolina como si fuera un adorno, un símbolo de su estatus, y ahora ella era más poderosa sin él. Encendió su teléfono, esperando algún mensaje, alguna llamada. Nada. Frustrado, tomó su vaso de whisky y lo lanzó contra la chimenea. Todo estaba acabado. Horas después, el sonido de un golpe en la puerta principal lo sacó de su letargo. Frunció el ceño y caminó lentamente hacia la entrada. ¿Quién podía ser? Cuando abrió la puerta, se encontró con dos hombres de traje oscuro. Uno de ellos le entregó un sobre. «Señor del Castillo, este es el aviso oficial de desalojo». Álvaro sintió un escalofrío. «¿Desalojo?». El hombre asintió con expresión seria. «Su propiedad ha sido confiscada por orden judicial. Tiene 24 horas para abandonar la mansión». Álvaro miró el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. No podía ser verdad. «Esto es un error.
No, señor, sus deudas han alcanzado el límite, sus cuentas están congeladas. Esta propiedad ya no le pertenece. La garganta de Álvaro se secó. ¿Y a quién pertenece ahora? El hombre le entregó otro documento. Cuando Álvaro leyó el nombre en la parte superior, sintió como si le arrancaran el aire de los pulmones. Carolina del Castillo, su exesposa, había comprado la mansión. Un escalofrío de ira y humillación recorrió su cuerpo. No, esto no puede estar pasando, pero estaba pasando. Mientras tanto, Carolina estaba en su nueva oficina cuando recibió la llamada de su abogado. Todo está listo. Álvaro tiene 24 horas para salir de la propiedad. Ella cerró los ojos por un momento. No era venganza lo que sentía, sino justicia. Había sido su hogar durante años, pero también su prisión. Ahora recuperaba lo que le habían arrebatado. Gracias, respondió con serenidad, colgó el teléfono y miró por la ventana. El pasado había quedado atrás. Ahora solo había un futuro por delante. El sonido del eco de sus propios pasos resonaba en los pasillos vacíos de la mansión. Álvaro del Castillo estaba solo, total y absolutamente solo. Los muebles cubiertos con sábanas, las estanterías vacías, los cuadros que alguna vez adornaban las paredes, ahora eran solo manchas de polvo en la pintura. El imperio que construyó se había reducido a nada. Caminó hasta la sala principal y miró alrededor. Este lugar había sido su reino, su fortaleza, y ahora ya no le pertenecía. La humillación lo quemaba por dentro. Había perdido todo: su fortuna, su prestigio, sus amigos y, lo peor de todo, Carolina. Porque por más que su ego se resistiera a aceptarlo, ella había sido lo único real en su vida por años. Había creído que era invencible, que su dinero le aseguraba el control absoluto sobre todo y sobre todos, pero ahora la verdad era clara. No era más que un hombre derrotado. Suspiró con frustración y miró el reloj. Le quedaban menos de 5 horas antes de que la propiedad dejara de ser suya oficialmente. Fue a su habitación y empezó a recoger lo poco que le quedaba. Un par de trajes, algunos relojes, pero todo lo demás se quedaba atrás. Miró su reflejo en el espejo. ¿Quién era ese hombre? ¿Dónde había quedado el poderoso Álvaro del Castillo? Tomó una última copa de whisky y salió de la casa, afuera. La lluvia caía con fuerza. No sabía a dónde ir. No tenía hogar, no tenía amigos, no tenía a nadie. Y por primera vez en su vida sintió miedo. Mientras tanto, Carolina se miró en el espejo del vestidor. Llevaba puesto un elegante conjunto azul marino, sofisticado y sobrio. Se veía diferente, más segura, más fuerte. Hoy era un día especial. Volvía a la mansión, pero esta vez en sus propios términos. Desde que dejó a Álvaro, todo en su vida había cambiado. Su marca de moda estaba creciendo, la gente la admiraba, la prensa la respetaba, pero lo más importante, era libre. Tomó aire y salió de su casa, y salió de... Su chofer la llevó hasta la mansión, aquella que alguna vez fue su cárcel. Cuando llegó, vio a Álvaro parado en la entrada, con un par de maletas a su lado, completamente empapado por la lluvia. Sus miradas se encontraron. Carolina no sintió odio, ni rencor, solo indiferencia. Bajó del auto con calma y caminó hacia él. Era la primera vez que estaban frente a frente después del divorcio. Álvaro la observó con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Viniste a ver cómo me largan?, soltó con amargura. Carolina negó con la cabeza. No, vine a recuperar lo que es mío. El golpe de sus palabras lo hizo tambalear. Carolina miró la casa por un instante y luego volvió a enfocarse en él. Supongo que ahora entiendes lo que es perderlo todo. Álvaro apretó la mandíbula. No necesito tu compasión. Ella sonrió con serenidad. No te la estoy ofreciendo. El silencio se alargó entre ellos. La lluvia seguía cayendo, empapándolo, pero Álvaro no se movió. No tenía a dónde ir. Carolina sintió una ligera punzada en el pecho. Por años, había amado a ese hombre, había creído en él, en su matrimonio, y todo lo que recibió a cambio fueron desprecios y humillaciones, pero eso ya no importaba. Adiós, Álvaro. Con esas últimas palabras, entró en la mansión y cerró la puerta detrás de ella, dejando a su exmarido en la tormenta. Álvaro miró la puerta cerrada y sintió el peso de su soledad como nunca antes.
Carolina ya no le pertenecía, nunca le había pertenecido, y ahora lo había perdido para siempre. Carolina cerró la puerta de la mansión detrás de ella y respiró hondo. Había vuelto, pero ya no era la misma mujer que salió de allí destrozada meses atrás. Ahora cada rincón de esa casa representaba una batalla ganada, un recuerdo de su fortaleza. Caminó lentamente por el vestíbulo, observando los espacios vacíos. La casa ya no tenía la esencia de Álvaro. Su presencia se había desvanecido como el humo, dejando solo el eco de su arrogancia perdida. Ahora ese lugar le pertenecía completamente. Subió las escaleras con la ayuda del elevador instalado durante su recuperación y se dirigió a su antigua habitación. Todo estaba tal como lo había dejado, pero esta vez sentía que entraba como una reina, no como una prisionera. Se acercó al gran ventanal y observó la entrada de la mansión. Álvaro ya no estaba. La lluvia había cesado, y con ella el último rastro de su pasado quedaba atrás. Tomó aire y sonrió. Había ganado. Días después, el impacto de su éxito comenzaba a reflejarse en todas partes. Su línea de moda inclusiva había superado todas las expectativas. Mujeres de todo el país la contactaban, agradeciéndole por darles una voz, por demostrar que la elegancia y la seguridad no dependían de una condición física. Carolina sentía que, por primera vez en su vida, estaba dejando una huella real en el mundo. Una tarde, mientras revisaba propuestas para expandir su empresa, su secretaria entró a su oficina con una expresión cautelosa. «Señora Carolina, alguien ha venido a verla». Carolina levantó la vista. «¿Quién?», la mujer dudó. «Es Álvaro del Castillo». El nombre hizo que el ambiente en la habitación se tensara por un instante. No lo había visto desde el día en que lo dejó bajo la lluvia. Carolina mantuvo la compostura. «Déjalo pasar». Segundos después Álvaro entró. Parecía un hombre completamente distinto. Su impecable traje había sido reemplazado por ropa sencilla. Su postura arrogante había desaparecido. Ya no era el magnate intocable. Carolina lo observó en silencio, esperando que hablara. «Necesitaba verte», dijo él con voz baja. Ella cruzó las manos sobre el escritorio. «¿Para qué?», Álvaro exhaló pesadamente y bajó la mirada. Nunca en su vida había tenido que pedir perdón a nadie. «Perdí todo, Carolina». «Eso ya lo sé». Álvaro tragó saliva. «Pero lo peor que perdí fuiste tú». El silencio se alargó. Carolina no apartó la mirada de él. Ya no sentía dolor ni rencor, solo una firme certeza. Ese hombre ya no tenía poder sobre ella. «¿Y qué esperas de mí, Álvaro?». Él levantó la vista, con una súplica silenciosa en sus ojos. «No quiero dinero, no quiero nada material, solo quiero que sepas que lamento todo lo que hice». Carolina entrecerró los ojos. «¿Lamentas perderme o lamentas haberme tratado como basura?». Álvaro apretó los labios. «Ambas cosas». Carolina sonrió con ironía. «No necesito tu arrepentimiento, ya no me afecta lo que digas o hagas». Él se removió en su asiento, incómodo. «¿No puedes darme una segunda oportunidad?». Ella negó con la cabeza. «No, Álvaro, porque tú nunca me diste una cuando la necesité». El rostro de él reflejó la derrota. Por primera vez, entendía que no había vuelta atrás. Carolina se puso de pie. «Ahora, si no tienes nada más que decir, tengo una empresa que dirigir». Álvaro la observó por un instante más. Se dio cuenta de que, aunque ella lo había perdido todo por su culpa, se había convertido en alguien mucho más fuerte sin él. Se levantó lentamente y asintió. «Adiós, Carolina». Ella sonrió con serenidad. «Adiós, Álvaro». Él salió de la oficina sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Carolina sintió una paz indescriptible. Había cerrado el capítulo más doloroso de su vida y ahora estaba lista para escribir el siguiente. El sol de la mañana iluminaba la gran oficina de Carolina del Castillo, reflejando en los ventanales el crecimiento de su imperio. Todo lo que había construido en los últimos meses la hacía sentir más viva que nunca. Desde que dejó a Álvaro, cada paso que daba estaba enfocado en su propio bienestar, en demostrar que podía lograrlo todo sin depender de nadie. Su línea de moda inclusiva no solo había sido un éxito, sino que se había convertido en un movimiento. Mujeres de todas partes la contactaban para contarle
cómo su historia las inspiraba. No era solo ropa, era un símbolo de empoderamiento. Carolina nunca había imaginado que llegaría tan lejos. Antes, su vida se había reducido a ser la esposa perfecta de un hombre que solo la veía como un trofeo. Ahora, su nombre brillaba por mérito propio. Su éxito no tenía nada que ver con Álvaro. Esa mañana, se preparaba para una reunión crucial. Inversionistas de Europa estaban interesados en llevar su marca al nivel internacional. Era el paso definitivo para convertirse en un nombre de prestigio en la industria de la moda. Frente al espejo, se acomodó el cabello y ajustó el cuello de su blazer. Ya no se vestía para complacer a un hombre. Ahora cada prenda reflejaba la mujer fuerte y segura en la que se había convertido, justo cuando estaba por salir. Su secretaria entró con un sobre en la mano. «Señora Carolina, este documento acaba de llegar». Carolina tomó el sobre con curiosidad. Reconoció de inmediato el sello oficial. Al abrirlo, vio el documento que había estado esperando, el acta de divorcio firmada por Álvaro. Por un momento, sintió un leve cosquilleo en el pecho, aunque desde hacía tiempo ya se sentía libre. Ver la confirmación legal de que su lazo con Álvaro estaba completamente roto le dio una sensación de alivio absoluto. Sonrió y dejó el documento a un lado. No había mejor forma de empezar el día. «Gracias, Marta. Ahora sí, vamos a la reunión. Mientras tanto». Álvaro del Castillo caminaba por las calles de la ciudad con un aire de derrota que nunca antes había sentido. Su vida había cambiado radicalmente en cuestión de meses. Su fortuna, su reputación, su círculo social, todo lo que lo definía había desaparecido. Ahora, sin chofer, sin asistentes, sin su nombre estampado en las invitaciones de los eventos más exclusivos, Álvaro experimentaba lo que era ser invisible. Había vendido su último auto para pagar algunas deudas y ahora dependía del transporte público, algo que jamás en su vida imaginó hacer. Cada vez que intentaba recuperar el control de su vida, se encontraba con la misma realidad. Nadie lo quería cerca. Se detuvo frente a una pantalla gigante en una de las calles principales. En ella, un noticiero transmitía en vivo imágenes de Carolina en su reunión con inversionistas. Se veía radiante. El periodista hablaba con entusiasmo. La diseñadora y empresaria Carolina del Castillo ha firmado un acuerdo multimillonario que expandirá su línea de moda inclusiva a Europa y América Latina. Con su historia de resiliencia y éxito, se ha convertido en un referente para muchas mujeres. Álvaro sintió como un vacío se abría en su estómago. La mujer que él había humillado, minimizado y tratado como una carga, ahora era aplaudida y respetada por todos. El reportaje continuó con imágenes de Carolina estrechando la mano de empresarios, sonriendo con confianza, rodeada de un equipo que la admiraba. Mientras él caía, ella ascendía. No pudo evitar recordar la última vez que la vio, cuando le pidió una segunda oportunidad, y ella lo rechazó sin dudarlo. Esa fue la última vez que vio esos ojos que antes lo miraban con amor y devoción. Ahora comprendía lo que había perdido. Nunca la había valorado, y cuando quiso hacerlo, ya era demasiado tarde. Se alejó de la pantalla y siguió caminando sin rumbo. Por primera vez en su vida, entendió lo que era vivir sin poder, sin influencia. Sin ella, de regreso en la oficina de Carolina, la reunión con los inversionistas fue un éxito rotundo. Carolina había negociado términos favorables y asegurado contratos que la posicionaban como una de las mujeres más influyentes en la industria de la moda. Uno de los empresarios le extendió la mano con una sonrisa. «Señora del Castillo, esto es solo el comienzo de algo aún más grande». Carolina estrechó su mano con confianza. «El futuro comienza ahora». Mientras todos aplaudían, supo que había llegado el momento que tanto esperó. Ya no era solo una mujer que había sobrevivido a un matrimonio infeliz. Era una mujer que lo tenía todo. Carolina despertó con la sensación de que el peso del pasado finalmente se había desvanecido. Su vida ya no estaba atada a los recuerdos de Álvaro ni a las sombras de su antiguo matrimonio. Los días pasaban con rapidez, llenos de reuniones, entrevistas y nuevos proyectos. Cada paso que daba la llevaba más lejos de la mujer humillada que alguna vez fue. Ahora era respetada, admirada, una líder en su industria, y lo mejor de todo, era libre. Aquella mañana, mientras revisaba documentos en su oficina,
Su secretaria entró con un aire de urgencia. «Señora Carolina, acaba de salir una noticia que tal vez le interese». Le entregó una tableta y Carolina leyó el titular en la pantalla. Álvaro del Castillo, el empresario caído en desgracia, enfrenta múltiples demandas por fraude y evasión fiscal. Carolina arqueó una ceja, sorprendida, pero no afectada. Sabía que este momento llegaría, continuó leyendo. Las autoridades habían descubierto irregularidades en los negocios de Álvaro, contratos falsificados y cuentas que no cuadraban. Ahora no solo estaba en la ruina, sino que enfrentaba un posible proceso judicial que podría llevarlo a la cárcel. El artículo detallaba cómo sus antiguos socios lo habían abandonado, cómo las denuncias en su contra aumentaban día a día y cómo la prensa se refería a él como el magnate caído. Carolina sintió una extraña sensación recorrer su cuerpo. No era alegría ni satisfacción, era justicia. Álvaro siempre creyó que estaba por encima de todo, que las reglas no aplicaban para él. Ahora, el destino le estaba cobrando cada una de sus acciones. ¿Quiere que haga algo al respecto?, preguntó su secretaria con cautela. Carolina sonrió con serenidad. No, el tiempo se encargará de todo. Mientras tanto, Álvaro estaba sentado en una silla de plástico en un despacho de abogados, con la mirada perdida. Nunca pensó que llegaría a este punto. Las demandas en su contra se acumulaban. Ya no tenía dinero para pagar abogados de renombre. Había intentado contactar a sus antiguos socios, a esos mismos que antes lo buscaban para cerrar tratos millonarios, pero todos lo ignoraban. El abogado frente a él revisaba papeles sin levantar la vista. «Señor del Castillo», dijo con frialdad, «si no llega a un acuerdo con los demandantes, el caso irá a juicio y dadas las pruebas en su contra es probable que termine en prisión». Álvaro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Prisión? Jamás había considerado esa posibilidad. «Tiene dos opciones», continuó el abogado: cooperar con las autoridades y entregar lo poco que le queda, o prepararse para pelear en la corte. Álvaro cerró los ojos, no le quedaba nada, su fortuna, su reputación, su poder. Todo se había esfumado, y lo peor de todo era que, en el fondo, sabía que se lo merecía. Al salir del despacho, caminó por la ciudad sin rumbo fijo. Ya no tenía casa, ya no tenía un negocio que dirigir, se había reducido a nada. Pasó frente a una gran pantalla de noticias en la calle, y para su horror allí estaba Carolina. La mostraban en una entrevista en vivo, sonriendo con confianza, rodeada de empresarios de renombre. El periodista hablaba con entusiasmo. Carolina del Castillo ha firmado un acuerdo multimillonario que expandirá su línea de moda inclusiva a Europa y América Latina. Con su historia de resiliencia y éxito, se ha convertido en un referente para muchas mujeres. Álvaro sintió cómo un vacío se abría en su estómago. La mujer que él había humillado, minimizado y tratado como una carga, ahora era aplaudida y respetada por todos. Las imágenes cambiaron a una gala reciente, donde Carolina fue premiada como empresaria del año. La ovación del público se escuchó con claridad. Mientras él caía, ella ascendía. No pudo evitar recordar la última vez que la vio, cuando le pidió una segunda oportunidad y ella lo rechazó sin dudarlo. Esa fue la última vez que vio esos ojos que antes lo miraban con amor y devoción. Ahora comprendía lo que había perdido. Nunca la había valorado, y cuando quiso hacerlo ya era demasiado tarde. Se alejó de la pantalla y siguió caminando sin rumbo. Por primera vez en su vida, entendió lo que era vivir sin poder, sin influencia. Sin ella, de regreso en la oficina de Carolina, la reunión con los inversionistas fue un éxito rotundo. Carolina había negociado términos favorables y asegurado contratos que la posicionaban como una de las mujeres más influyentes en la industria de la moda. Uno de los empresarios le extendió la mano con una sonrisa. «Señora del Castillo, esto es solo el comienzo de algo aún más grande». Carolina estrechó su mano con confianza. «El futuro comienza ahora», mientras todos aplaudían. Supo que había llegado el momento que tanto esperó. Ya no era solo una mujer que había sobrevivido a un matrimonio infeliz. Era una mujer que lo tenía todo. Semanas después, los noticieros anunciaron que Álvaro del Castillo había sido declarado culpable por fraude y condenado a varios años de prisión. La noticia no sorprendió a nadie.
La imagen de su detención recorrió los medios de comunicación. Un hombre derrotado, esposado, escoltado por agentes, sin rastro del orgullo que alguna vez lo caracterizó. Carolina, al leerlo, simplemente pasó la página y siguió con su día. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Había ganado, y lo mejor de todo, era verdaderamente feliz. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina de la nueva casa de Carolina. No la mansión, sino su verdadero hogar, un lugar moderno, acogedor y sin los recuerdos amargos de su pasado con Álvaro. Estaba sentada en la terraza, disfrutando de la brisa matutina mientras hojeaba un periódico. En la portada, como en todas las últimas semanas, el nombre de Álvaro del Castillo aparecía una vez más. El magnate caído, Álvaro del Castillo, condenado a 10 años de prisión por fraude y evasión fiscal. Carolina leyó el artículo sin ninguna emoción en particular. Ya no sentía rencor, solo indiferencia. Álvaro era un capítulo cerrado en su vida, un recuerdo distante de lo que alguna vez fue su infierno personal. Terminó su café y dejó el periódico sobre la mesa. No necesitaba celebrar su caída. Su verdadera victoria no estaba en verlo derrotado, sino en su propia libertad. Sin embargo, no podía negar que había algo poético en la ironía del destino. Él, que la había humillado, que la había tratado como un estorbo, que la había confinado en una mansión como si fuera un objeto sin valor, ahora estaba tras las rejas. Mientras tanto, ella tenía el mundo a sus pies. Mientras tanto, en la prisión, Álvaro del Castillo se encontraba en el patio de la cárcel. Con la mirada perdida en el suelo, las primeras semanas habían sido un infierno. Había pasado de tener servidumbre a comer la misma comida que todos, de tener poder a no ser nadie. Su nombre ya no inspiraba respeto, sino burla. Los guardias lo trataban con indiferencia. Los reclusos lo veían con desprecio. Ya no era el hombre intocable que había sido. Intentó adaptarse, pero era imposible. Él, que vivió rodeado de lujos y excesos, ahora dormía en una celda diminuta con una cama dura y una manta delgada. Había perdido todo, excepto el tiempo para pensar, y cada noche en el silencio de su celda, el mismo pensamiento lo atormentaba. Carolina, ella estaba libre, ella estaba triunfando, ella había renacido y él en cambio estaba allí, reducido a la nada. El éxito de Carolina mientras Álvaro se hundía en su miseria. Carolina seguía ascendiendo. Su empresa de moda inclusiva se expandió a nivel internacional, con tiendas en las principales ciudades del mundo. Era invitada a programas de televisión, entrevistas y eventos de gala. Su historia se convirtió en un referente para miles de mujeres. Un día, mientras revisaba la agenda de su próxima gira por Europa, su secretaria le avisó que había llegado una carta. No tiene remitente, pero creo que querrá verla. Carolina tomó el sobre y lo abrió con calma. Dentro había una hoja escrita a mano, con una caligrafía que reconoció de inmediato. Era de Álvaro. Carolina, no espero que me respondas, ni que me perdones, porque sé que no lo merezco. Solo quería escribirte porque no pasa un día en esta celda sin que piense en lo que hice. Nunca imaginé que perderte sería el verdadero castigo de mi vida. Ahora entiendo todo lo que te hice sufrir, todo lo que te arrebaté, y entiendo que no hay forma de reparar el daño. Espero que, donde sea que estés, seas feliz. Álvaro. Carolina leyó la carta 2 veces, sin que su expresión cambiara. No sintió lástima, no sintió tristeza, solo sintió paz. No tenía motivos para responder, no tenía nada más que decirle. Sin pensarlo mucho, dobló la carta y la arrojó al fuego de la chimenea. No necesitaba su arrepentimiento. Se puso de pie, miró el reloj y tomó su bolso. Tenía una reunión importante. La vida seguía, y ella también. La verdadera venganza no era verlo sufrir. La verdadera venganza era su felicidad. Los días pasaban rápidamente para Carolina, y con cada paso que daba, se sentía más segura de su propósito. Había construido una vida nueva, independiente, lejos de las sombras de su pasado. Pero el camino hacia su éxito no había sido fácil. No solo había luchado contra las adversidades del mundo exterior, sino también contra su propio corazón. Aquel día se encontraba en su nueva oficina en Londres, rodeada de bocetos y muestras de tela.
El próximo paso en su carrera era aún más grande. Y sabía que estaba a punto de cruzar una puerta que la llevaría aún más lejos. La demanda por su marca crecía, y la expansión internacional era ya una realidad palpable. Cada día recibía más cartas de agradecimiento de mujeres de todo el mundo que admiraban su valentía. Era un verdadero símbolo de empoderamiento. Sin embargo, había algo que aún no había logrado cerrar completamente en su interior. La historia de Álvaro seguía presente, aunque no como un peso, sino como una reflexión. A veces, en sus momentos más solitarios, se preguntaba si él realmente sentía lo que había escrito en esa carta, pero sabía que no importaba. Su vida ya no giraba en torno a él. Ese día, mientras Carolina revisaba algunos contratos de expansión, su teléfono sonó. El nombre que apareció en la pantalla la sorprendió. Era un número desconocido, pero algo en su interior le dijo que debía contestar. Hola, ¿quién habla? Carolina, soy Marta. Soy la fisioterapeuta que te ayudó durante tu recuperación. Carolina se recostó en su silla, un poco desconcertada. Marta, ¿qué pasa? Es algo urgente, Carolina. Álvaro está muy enfermo. El corazón de Carolina dio un vuelco. Álvaro. No había escuchado nada de él en meses. Sabía que estaba en prisión, pero nunca imaginó que algo así ocurriría. ¿Qué quieres decir con muy enfermo? Lo que quiero decir es que su salud está en peligro. Los médicos dicen que está grave. Me han pedido que te lo comunique porque él lo ha solicitado. Carolina cerró los ojos por un momento, procesando la información. ¿Por qué lo pedía durante tantos años? Había sido él quien la había manipulado, quien la había tratado con crueldad. ¿Por qué ahora, cuando todo había terminado, cuando su vida ya no tenía ninguna influencia sobre ella, lo hacía? ¿Está en la cárcel?, preguntó con voz tensa. Sí, está en la prisión. Pero los médicos dicen que su estado de salud es grave, Carolina. Me pidió que te lo dijera, él te necesita. El silencio llenó la habitación. Carolina miró por la ventana, observando la ciudad mientras reflexionaba. Había sido su peor pesadilla en el pasado, un hombre que la había destruido emocionalmente y que ahora pedía su ayuda. ¿Qué debía hacer finalmente? Respondió con calma. Déjame pensarlo, no puedo prometer nada. Colgó la llamada sin esperar respuesta. Se sentó en su silla, con la mente llena de pensamientos contradictorios. Había dejado atrás a Álvaro, había encontrado su propia paz, su propia libertad. ¿Era correcto ir a verlo? ¿O debía seguir adelante con su vida sin mirar atrás al día siguiente? Después de pensarlo toda la noche, Carolina decidió ir al hospital donde se encontraba internado Álvaro. No sabía por qué, pero algo dentro de ella la impulsaba a hacerlo. Quizás solo era una forma de cerrar el ciclo definitivamente. Cuando llegó, el hospital era una construcción moderna y fría. Los pasillos eran silenciosos, pero el ambiente de tensión era palpable. Le dieron indicaciones para llegar a la sala donde se encontraba Álvaro, y mientras caminaba por el pasillo, se dio cuenta de que cada paso que daba la acercaba más a un pasado que había dejado atrás. Cuando entró en la habitación, Álvaro estaba acostado en la cama, con los ojos cerrados y una máscara de oxígeno sobre su rostro. Parecía frágil, indefenso. No era el hombre que una vez tuvo todo el poder. Ahora era solo un hombre enfermo, vulnerable. Se acercó lentamente, sin saber qué decir. Finalmente, él abrió los ojos y la miró como si no pudiera creer que ella estaba allí. Carolina, susurró con voz débil. Te vi en la televisión. Estás increíble. Carolina lo observó en silencio, sin decir nada. No quería mostrarle ninguna compasión, pero tampoco podía ignorar el sufrimiento humano que veía frente a ella. ¿Por qué me llamaste?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Álvaro intentó sonreír, pero la expresión de su rostro era de pura desesperación. Porque siempre supe que te fallé, y aunque nunca lo hice antes, quiero que sepas que me arrepiento. Me arrepiento profundamente. No esperaba que me perdonaras, ni siquiera que me escucharas. Solo necesitaba que lo supieras, que supieras que siento lo que te hice. Carolina lo observó por un largo rato, su mente llena de recuerdos de lo que había pasado, de los años de sufrimiento, de las noches en las que pensó que nunca encontraría la salida. Pero la respuesta no era el perdón.
Había sufrido, sí, pero también había aprendido y crecido de todo aquello. Ya no necesitaba su perdón. «No puedo perdonarte, Álvaro», dijo con voz tranquila, pero firme. «Lo que me hiciste nunca lo olvidaré, y no quiero que me busques por compasión ni por lástima. Lo que viví contigo me cambió, pero no lo necesito para ser feliz ahora. He aprendido que el valor de una persona no está en las promesas rotas ni en los arrepentimientos, sino en lo que puede construir para sí misma». Él cerró los ojos, una lágrima solitaria recorriendo su mejilla. Carolina lo observó un momento más, luego dio un paso atrás. No era necesario decir nada más. «Cuídate», dijo finalmente. Antes de dar la vuelta y salir de la habitación, a medida que caminaba hacia la salida, un peso se levantó de sus hombros. Sabía que esta vez había cerrado el ciclo para siempre. Álvaro ya no tenía poder sobre ella. Él ya no existía en su vida.